לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, vamos a seguir desglosando aquí como cada 2 semanas, en este caso un nombre bíblico. No es un personaje de la primerísima fila, pero sí un nombre que ha calado bastante fuerte por lo menos en la población israelí, el nombre de Joab. Es correcto, Jorge. Precisamente Joab, y de quien estamos hablando el día de hoy, es el personaje que en el siglo X, antes de la era común, lo encontramos como un valiente y leal jefe de las Fuerzas Armadas de David. Según se narra en el libro de Samuel 1, capítulo 26, versículo 6, fue también un personaje que se le asocia con la figura de un fiero asesino y de un ser claramente inescrupuloso. A pesar de dedicarse a plenitud al rey, por otro lado no dudaba en manipularlo o a expresarse de manera tosca y directa si la ocasión lo permitía. Tanto así que estaba dispuesto a desobedecer las órdenes del monarca si consideraba que era en el mejor interés de David, como lo hizo al matar a Absalom en desaveniencia expresa de las órdenes del propio rey. David expresamente desaprobaba los asesinatos de su general, pero nunca lo castigó, probablemente porque lo consideraba muy útil para sus propósitos. Únicamente, cuando el rey se encontraba en su lecho de muerte, giró instrucciones a su hijo Salomón para que ordenase la muerte de Joab, en castigo por el asesinato de Abner y Amasá, pero, por increíble que parezca, no por el de Absalom. En el plano familiar, Joab fue uno de los 3 hijos de Zeruyá, la hermana de David, y por tanto era sobrino del rey. Sus hermanos fueron Abishai, un oficial de alto rango en el ejército, y de Asael, quien a sazón era también un guerrero. Durante la batalla contra los jebusitas, en pos de la conquista a Jerusalén, Joab fue quien primero liquidó a uno de los contrincantes y subió por los conductos acuíferos de la ciudad para conquistarla, lo que le valió la jefatura del ejército. Son muy conocidas las refriegas bélicas entre él y Abner, el hijo de Ner, el comandante del ejército del rey Saúl. En una de ellas murió Asael, hermano de Joab, y este último le sepultó en Belén, junto al sepulcro de su padre, para retornar inmediatamente a Hebrón, la ciudad desde donde gobernaba David a todo el pueblo de Israel. Algún tiempo después, Abner decidió plegarse a David, abandonando las huestes de Saúl. David lo recibió y Joab fue enterado de ello. Astuto y despiadado, decidió dar muerte a Abner, no sin antes hacer del conocimiento de David que las pretensiones de Abner estaban plagadas de espionaje en favor de Saúl. David, en cambio, sepultó a Abner con los máximos honores e, irónicamente, no castigó a Joab. De todos es conocido el episodio en donde David, atraído por los encantos de Batseba, envía al frente a Uriah el hitita, quien por su parte había sido marido de ella. Joab aparece en esta historia como un fiel comandante que cumple con las ordenanzas de su rey, enviando al primer frente de batalla al hitita, resultando muerto durante los combates. Los azarosos eventos de conflictos armados de Joab se multiplican y los asesinatos que he narrado también se multiplicaron, como en el caso de Amasá, quien mató al clavarle la espada guerrera en el estómago de quien comandaba al ejército del rebelde hijo de David, Absalom.
Pero no solo cubrió Joab sus manos con sangre, también hizo labores tan importantes como encargarse del censo. Le tomó a él y a sus huestes 9 meses y 20 días contar a la población bélica y reportar que se contaba con 800,000 soldados en el territorio de Israel, mientras que en Yehudá habían 500,000. Al aproximarse la muerte de David, Joab apoyó las intenciones de Adonía, el hijo de David, en sucederlo al trono. Esto lo debilitó de manera definitiva, ya que Bathsheba, en compañía del profeta Natán, convenció a David en designar a Salomón como el siguiente rey de Israel. Benayá, comandante de una unidad élite del ejército de David, conocida bajo el nombre de los 30, asesinó a Adonía por órdenes del nuevo monarca Salomón, y poco tiempo después también lo hizo en la persona de Joab. El reposo de sus restos fue en su propia casa, en el desierto. Otras 2 referencias a este nombre las encontramos en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 6, donde Joab, el ancestro de los descendientes de Pahat Moab, quienes retornaron del exilio babilónico a Israel junto con Zorobabel, aparece de manera un tanto misteriosa. El tercer Joab de la Torá lo encontramos en el libro de las Crónicas 1, en el capítulo 4, versículo 14, en el siglo XII antes de la era común, quien fue el hijo de Serayá y del nieto de Otniel, cuyos descendientes se convirtieron en artesanos. Pues bien, es un nombre teofórico. Es de origen hebreo y está compuesto por 2 sílabas. Yo, que es una manera de expresar el nombre de Dios, y Ad, que significa padre. De esta manera, mi padre es Dios. Goza de una brevísima gematria de 19, ya que se escribe con 4 letras que son Yod, que vale 10, Vav 6, Aleph 1 y Bet 2. Cabalísticamente, el nombre se compone de la tierra en 3 de sus letras, Yod, Vav y Bet, para solo dejar en la Aleph al elemento aire. Como lo hemos visto, se trata de un nombre de alto contenido terrenal. De allí que las palabras o frases que mejor se adaptan a este hombre con la gematria ya comentada de 19 son Betach, que en hebreo significa seguro, Bigdud, que eso es con su patrulla o con su tropa, Ají, en recordación a que en hebreo Ají significa mi hermano, en recordación a lo que sucedió con su hermano Asael, Aviv, refiriéndose a su padre. Y la realidad es de que Joab ben Zeruyá es uno de los pocos casos a donde vemos que es una persona que utiliza el matronímico y no el patronímico, porque Zeruyá era hermana de David, como ya lo hemos comentado, y el texto desconoce o simplemente no revela el nombre de quien fuera el padre de nuestro personaje del día de hoy. Bueno, pues en cuanto a la popularidad, vamos a hablar de que el nombre de Joab es expresado en muy pocas maneras distintas, y de hecho pudiéramos decir que fuera de la escritura en español, que sería Joab con J, lo mismo sucedería en el latín bíblico y tiene alguna declinación hacia la I latina. La práctica es de que se escribe con Y en el país que maneja este tipo de grafía, porque en hebreo seguimos diciendo que es con Yud. Y de hecho, como bien nos comentaba Jorge, Joab es un nombre muy común en Israel, aunque si bien su popularidad ha ido en declive, es un nombre que en el 2014 ocupaba la posición 44.
En el 2015 descendió a la posición 46 y en el 2016, que es el último registro que tenemos, descendió hacia la posición 57 en la preferencia de los nombres a los chicos recién nacidos. ¿Qué opina la gente sobre este nombre? Bueno, pues consideran que es un buen nombre, obviamente que es masculino, es clásico, maduro, informal, común. No se definen si es más natural que urbano, pleno, fuerte, algo tosco, extraño, pero también se debaten entre que si es simple o complejo, aunque están ciertos de que es serio y naturalmente algo intelectual. Bueno, pues el nombre de Yoav también tiene, en cuanto al tema de popularidad, que el talentoso guitarrista y compositor israelí Yoav Esher lo porta, el muy joven y no menos brillante pianista, también israelí, Yoav Lebanon, el brillante doctor en ciencias computacionales y catedrático de la Universidad Bar Ilan en Israel, Yoav Goldberg, el experto en estadística, Yoav Binjamini, también de origen israelí, y Yoav Sadan, el cantante y compositor israelí mejor conocido como Yoav. Así, a secas, constituyen ejemplos de inteligencia y creatividad más allá de la astucia y lo sanguinario de nuestro personaje bíblico, quien a hierro mató y a hierro murió. ¿Qué te parece, Jorge? Pues como siempre, muy interesante y que nos anima a volver a comunicarnos dentro de 2 semanas, si podemos. Naturalmente. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces. Hasta entonces.